Muy, pero muy buenas tardes, querida familia. Bienvenidos a este espacio de aprender a vivir mejor. Y hoy quiero darles un saludo muy especial. Mi nombre es Diana Buitrago Ríos, soy psicóloga, máster en Psicología del Desarrollo y Educación. Y hoy estoy con una persona muy especial. Hoy tendremos una entrevista, una conversación con Luis Ricardo Castrillón, comunicador de la Gerencia de Comunicaciones de Empresas Públicas de Medellín, y hoy vamos a estar conversando acerca de algunas recomendaciones, algunos tips, algunas estrategias para que para nuestros niños y adolescentes sea lo menos traumático posible el regreso al colegio, ya sea en alternancia o sea de manera completamente virtual. Entonces quiero darles la más cordial bienvenida. Si ustedes tienen niños, si tienen nietos, si tienen adolescentes en su casa, sobrinos que van a empezar con esta experiencia de la virtualidad, por favor, compartan esta transmisión y si no alcanzan, no se preocupen que queda en diferido para que después la puedan ver y puedan compartir estas recomendaciones y que podamos juntos ayudarles a estos chicos a nadar en ese río de la vida en este momento en medio de la situación en la que ellos se encuentran de la pandemia y que pues realmente es un reto que todos nosotros como adultos debemos ayudarles a procesar. Entonces, Luis Ricardo, bienvenido. Qué rico verte, años sin verte, años sin hablar contigo. Me alegra muchísimo que tengamos hoy este espacio. Entonces, cuéntale un poquito de ti a las personas que nos están acompañando antes de que empecemos formalmente con esta entrevista. Bueno, el saludo cordial para todas y para todos. Como ya Diana lo ha dicho, yo soy Luis Ricardo Castrillón, soy comunicador social periodista, como tal soy egresado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y desde hace año y medio pertenezco a la Gerencia de Comunicación Corporativa de EPM. Digamos que allá entre los diferentes roles que tengo la oportunidad de desempeñar, se encuentra el de producir contenidos para nuestros boletines internos. Me refiero al correo unificado, que es el que está dirigido netamente a la gente EPM, y Agruparte, que es un boletín electrónico enfocado como tal en las personas que hacen parte de nuestras diferentes filiales, tanto en Colombia como en el exterior. Y como bien lo ha dicho Diana, pues hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes una entrevista para el programa EPM Contigo. Es un programa que se emite a través de nuestra emisora interna, EPM Radio, y en ella, en este programa, nosotros hablamos de temas de desarrollo personal, familiar, laboral, para nuestros colaboradores y para sus familias también, porque sabemos que sus familias escuchan EPM Radio y les gustan este tipo de temáticas, y qué más que empezar con un tema tan trascendental para todos nosotros, como es este reingreso para muchos a las actividades escolares, y para otros, en el caso de los niños pequeños, el ingreso por primera vez al ámbito escolar. Sabemos que no es fácil para muchos de ellos, y más aún en las circunstancias, en el entorno en el que tenemos la oportunidad de estar en la actualidad por causas de la pandemia. Así es, un saludo muy especial para todos los que nos están escuchando a través de la emisora de EPM. Gracias por estar aquí y esperamos que realmente esta conversación, que anhelamos pues que sea muy amena, muy enriquecedora, podamos darles herramientas a estos papás y pues por supuesto que ustedes puedan transmitirle a esos hijos esa ayuda emocional tan importante que necesitan en este momento, que ya poco a poco vamos a ir entendiendo las complejidades que ellos están experimentando emocionalmente y que ustedes pues son las figuras más importantes y que más necesitan ellos en este momento para poderse acoplar a este nuevo año escolar y a estos nuevos retos que desde el cerebro, desde la mente de un niño y de un adolescente son completamente diferentes a lo que nosotros como adultos
estamos procesando. Entonces, Ricardo, ¿te parece si iniciamos de una vez? Por supuesto que sí, Listo, entremos en entonces, materia de una vez. claro que sí. Entonces, invitamos a las personas que están conectadas en vivo a que vayan compartiendo esta transmisión. También para que el espacio sea mucho más enriquecedor, los invitamos a que en el chat de Facebook también nos puedan compartir tanto sus saludos como sus inquietudes y así les vamos dando respuesta y seguramente ustedes, como son los papás, como son los tíos, los abuelos y están viviendo esas realidades en su casa, seguramente tienen preguntas que van a ser de mucho enriquecimiento para las otras personas. Entonces no duden en hacer sus preguntas, que aquí vamos a estar un rato, Ricardo y yo, hablando de este tema tan importante y estaremos completamente abiertos y dispuestos para acompañarlos y responderles de la mejor manera posible. Así que esperamos que muchos nos escriban por aquí también por el chat. Así es. Y para comenzar con esta conversación, Diana, yo quiero iniciar por una pregunta muy interesante y que seguramente muchos de nuestros padres que nos están viendo y que también nos están escuchando a través de EPM Radio se hacen, y es ¿por qué a veces es tan difícil esa adaptación al ambiente escolar? Y me refiero tanto para los pequeños como para los chicos más grandes. ¿Por qué sucede este tipo de fenómenos? Perfecto, excelente. Empecemos por ahí. Partamos como de una base, partamos de un principio, y es que esta situación con la pandemia ha sido un evento que ha puesto en jaque la salud emocional de muchas personas. No importa la edad, todos estamos en este momento y el año pasado empezamos a experimentar un duelo muy importante por la vida que teníamos antes. Antes nosotros salíamos, hacíamos nuestras actividades, no teníamos un tapabocas, no teníamos que tener tantos protocolos, pero ahora todo ha cambiado y tuvimos que hacerle un duelo a esta nueva, a la realidad que teníamos antes y acoplarnos a esta nueva realidad. Entonces ahí hay algo importante que los invito a que todos tengamos en cuenta. El cerebro humano evolucionó para controlar el entorno. Cuando uno pierde el control de su entorno, eso normalmente va a disparar en nosotros sentimientos de ansiedad. Y ahí hay algo muy importante a tener en cuenta, familia. Nuestros niños, nuestros adolescentes perdieron el control de su entorno, perdieron sus salidas, sus amigos, perdieron muchas actividades motoras que son supremamente importantes, ya sea para niños pequeños como para adolescentes. Y esto pues va teniendo unas repercusiones que a largo plazo pues las iremos lastimosamente viendo, y de ahí la importancia del acompañamiento que nosotros debemos hacer. Entonces, al perder el control de nuestro entorno se suben esos síntomas de ansiedad, ese encierro además nos va estresando un poco. Los niños inicialmente empiezan con la novedad: me voy a quedar en la casa, no me tengo que bañar, puedo asistir a la clase simplemente desde la cama. Hay algunos que ni siquiera ponen cámara, sino que se acuestan y se quedan ahí acostaditos con el celular. Otros se duermen, hay otros que sí se concentran muy bien, y hay muchos papás que hacen que sus hijos se bañen, se pongan el uniforme, se sienten a las 7, 8 de la mañana en sus clases, como si estuvieran en el colegio. Entonces hemos visto de todo en consulta, hemos visto de todo en nuestros niños y adolescentes, y el año pasado fue la novedad. Muchos, por ejemplo, en consulta me decían: no, yo estoy feliz, qué rico, no tengo que salir, todo lo tengo aquí, puedo comer cada vez que yo quiera, puedo ir al baño cada vez que yo quiera. Entonces, para muchos ha sido la novedad. Para otros, por el contrario, ha sido muy difícil, especialmente, por ejemplo, para los que están en grados superiores, grado 10º, grado 11. Nuestros chicos de 11 grado han tenido que hacerle un duelo impresionante a su último año. Hay muchos que han estado incluso un poco tristes, un poco deprimidos, porque lastimosamente se perdieron todas las experiencias de ser los consentidos, los grandes, los últimos del año, y eso para ellos no fue nada fácil. Entonces las restricciones de movilidad, el aislamiento social ha ido impactando, sobre todo porque nuestros niños y adolescentes necesitan muchísimo el contacto con amigos, el contacto con sus pares, y de alguna manera todo esto se nos perdió, y eso si no lo logramos compensar de alguna manera,
pues va generando unos efectos. Por ejemplo, ¿qué efectos he visto yo en los adolescentes? Muchos están disminuyendo sus habilidades sociales. Entonces, muchos están en esa dificultad de comunicarse, están más aislados. Hay muchos que se han refugiado netamente, por ejemplo, en los videojuegos en línea. Hay algunas niñas que, por ejemplo, en sus chats, pero otras no son capaces de mantenerse en ese tipo de chats y de mantener videollamadas o conversaciones con amigas. Entonces ha sido complejo para ellos mantener su socialización, y no es lo mismo socializar a través de una cámara o a través de solo chat que hacerlo en vivo. Las habilidades que se desarrollan son completamente diferentes. Papás, mamás, abuelos, tíos, abuelas, nuestros niños y adolescentes necesitan el contacto con las personas. No se puede compensar de manera de chat, de manera videocámara, aunque la videocámara, gracias a Dios, nos permite hacer todas estas cosas y acercarnos un poco más, pero no es lo mismo, y hay que tratar de facilitar esos espacios para nuestros niños y adolescentes. Bueno, Diana, en este tipo de procesos de adaptación o de readaptación, ¿cuál es ese papel que juegan los padres? ¿Es importante? ¿No es tan importante? ¿Deberían, digamos, exigir desde un principio? ¿Cómo es o cuál es ese rol como tal que juegan los padres de familia? Pues el rol que juegan es supremamente importante. Recordemos que nuestros niños y adolescentes aún no tienen desarrolladas todas sus habilidades de planificación, de proyectarse, de organizarse, de entender la situación, y por eso allí se necesita la presencia de papá y mamá explicando, traduciendo, aterrizando, y por supuesto también haciéndole a ellos la contención emocional que necesitan para esas situaciones que ellos están viviendo de duelo, de cambio, que no las van a procesar y entender de la misma manera. Entonces, la presencia y la participación activa de los padres en esto es fundamental, o de los cuidadores. Aquí tenemos un reto, y es que tenemos a los papás también supremamente ocupados, trabajando en casa, estresados, en reuniones con el jefe, tratando de dar resultados, pero a la vez tienen a los hijos allí pidiendo ayuda para que les puedan acompañar en una clase, en una tarea. Toda esa dinámica genera mayor estrés en los papás. Entonces también ahí es muy importante, y hago un paréntesis, una recomendación para los papás, es que tengan espacios para cuidar de sí mismos, para calmarse, para relajarse, para oxigenarse, porque sabemos que en este momento ustedes, papás y mamás y cuidadores, emocionalmente están dando mucho más de lo que tal vez se espera, o de lo que tal vez tenemos en este momento. Entonces es un reto. Sin embargo, aunque sea un reto y aunque sea difícil, es muy necesaria esa presencia de esos adultos acompañando. Y ahí yo quisiera, Ricardo, como explicar dos cositas. Este año vamos a tener dos tipos de regreso al colegio. Entonces vamos a tener unos colegios que van a estar netamente virtuales, modalidad virtual, que han decidido que este año no van a regresar, por lo menos este semestre, y tenemos otros que están en alternancia. Hoy yo quiero darles unas recomendaciones para ambas situaciones. Hay algunas recomendaciones que son similares, hay otras que son un poquito más específicas para cada situación, y de hecho aprovecho para que vayan compartiendo sus preguntas si las tienen, las personitas que nos están acompañando, y que así podamos irles dando respuesta, y que hoy se queden con un mensaje para ustedes y para su familia y para la realidad que están viviendo. Entonces, hablemos primero de los que van a estar en alternancia. ¿Te parece, Ricardo? Por supuesto que sí. Listo, y seguramente los que nos están escuchando en EPM Radio tienen hijos que van a estar allí. Entonces, Y es que más, antes, perdóname interrumpirte, Diana, va muy, muy de la mano con una pregunta que venía más adelante y que te iba a hacer, y es precisamente qué tan difícil puede ser, digamos, una adaptación o una readaptación al ambiente escolar en este tipo de entornos, en donde algunos, como tal, van a tener, como ya nos lo dijiste, esa modalidad de alternancia, y otros todavía van a estar en esa modalidad de educación netamente virtual. exactamente. Entonces, precisamente pienso que, y cuando hablábamos de hacer este espacio, vi muy importante diferenciarlos, porque no va a ser lo mismo lo que necesitan estos chicos que están en virtualidad total y los que van a estar
en esta modalidad de ir un día o 2 días al colegio y el resto en la casa. Entonces, claro que sí, comencemos entonces con la alternancia. No sabemos cuándo va a consolidarse la alternancia por el momento en el que estamos, pero es muy probable que comience a pasar. Entonces, la alternancia pienso que es algo muy positivo. Es muy positivo que les demos a ellos la oportunidad de tener un nuevo cambio, de tener la posibilidad de regresar a su colegio, de tener la posibilidad de ver a sus amigos, a sus profesores, de tener su rutina, por supuesto, de clase. Para algunos va a ser un poquito difícil nuevamente levantarse temprano, bañarse, organizarse, pero realmente es algo muy positivo irlos llevando a esta nueva normalidad. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener en cuenta y que tal vez no lo hemos pensado, y que seguramente nuestros niños, especialmente los más pequeños, todavía no dimensionan. ¿Y qué es? Que nuestros niños y adolescentes van a llegar a un colegio completamente diferente. Van a llegar a un entorno completamente distinto a lo que tenían el año pasado. Entonces, ¿qué se van a encontrar allí? Reglas, reglas, reglas y más reglas. Restricciones, tapabocas, distanciamiento social, no podemos correr, debemos de estarnos lavando las manos constantemente, no me puedo acercar a mis amigos, no puedo sentarme a comer con ellos muy cerca. Esas limitaciones, hay muchos de ellos que las reconocen, pero hay otros que no las dimensionan. Entonces hemos visto niños en otros países que regresan con mucha ilusión, pero el regreso de ellos es netamente para 3 cosas: ver a sus amigos, jugar con sus amigos y ver a sus profesores. O sea, muchos realmente su expectativa no es qué rico voy a ir a estudiar, aunque en el fondo lo van a disfrutar y van a aprender, pero muchos llegan con esa expectativa de volver a socializar, y cuando llegan al colegio se van a dar cuenta que no va a ser así, que van a tener una nueva realidad allá y más restricciones. Entonces es importante, y una de las primeras recomendaciones que hay que hacerle a los papás es que empiecen a preparar a sus hijos para ese cambio, empiecen a aterrizarles esas expectativas de a qué van a llegar, porque realmente no van a llegar a lo que tenían antes, y a algunos les está costando, y eso lo estamos viendo en investigaciones, como les mencionaba, en otros países. Muchos les está costando el acople de las primeras 2, 3 semanas. Ya luego de las 3 semanas logran interiorizar la estructura, la nueva norma, las nuevas reglas del juego, por decirlo así, y comienzan a mejorar. Entonces, ya en un momento vamos a condensar las recomendaciones para ambas experiencias, pero quiero antes de eso explicarles un poco cómo sería para los que se quedan en casa, cuál sería el reto allí que tenemos como familia. Entonces, ¿qué sucede? En este segundo escenario, que es netamente virtual, sabemos que para muchos va a ser algo muy agradable. Yo tengo niños y adolescentes que me dicen, yo me quiero quedar en mi casa. Así como otros me dicen, estoy cansado, estoy aburrido, no quiero estar aquí, me quiero ir, y ellos mismos me lo dicen. Hay unos que dicen, no, yo estoy feliz, yo no quiero volver al colegio, yo me quiero quedar acá. Pero hay algunos de los que me mencionan eso que tienen una particularidad, y es que les cuesta mucho socializar. Entonces, quedarme escondidito en mi casa, conectándome a mi clase, es más cómodo, pero también tenemos que pensar a largo plazo el impacto que eso puede tener en nuestros niños y adolescentes. Entonces ahí la recomendación es que ustedes también, papás, empiecen a mirar cuál es la necesidad emocional de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, y que también jueguen con eso, para que no terminemos reforzando el aislamiento y cortándoles y limitándoles más las habilidades sociales. Entonces, en el hogar tenemos los niños estrella, los niños que se concentran, que estudian, que les va muy bien, pero hay otros que lastimosamente no les está yendo tan bien, por lo que les mencionaba ahorita. No se conectan, no están en la mejor disposición, no están en la mejor posición, no están en el mejor lugar, tienen demasiados distractores. Yo estoy viendo, Ricardo, y familia, papás, muchos chicos que tenían el año pasado un excelente rendimiento académico, excelente, pero ahora el rendimiento bajó porque para muchos ha sido muy difícil concentrarse en ese tipo de entornos, en ese tipo de espacios. Ahí es muy importante que podamos empezar con esas recomendaciones que les voy a dar a continuación, a acompañarlos para que esto no sea tan difícil para ellos y que puedan empezar a rendir un poco más, sabiendo pues que no va a ser el 100%
como si estuvieran en su entorno escolar o en otras condiciones. Hay muchos chicos que están teniendo problemas impresionantes con la organización del tiempo, no les está rindiendo mucho, entonces las tareas se les atrasan y que además, no sé si a ti te pasó, Ricardo, y a los que nos ven, pero a partir de la pandemia como que a todos se nos incrementó el trabajo. Entonces, todos, Totalmente, ¿cierto que totalmente. sí? Como que todos Sí. tenemos más que hacer y lo mismo le pasó a los niños y adolescentes. Están llenos de tareas, entonces eso también ha sido un reto para ellos. Entonces ahí tenemos los dos escenarios. Hasta ahí, Ricardo, de pronto tienes alguna pregunta, aporte que quieras mencionar antes de irnos a las recomendaciones. Antes de irnos a las recomendaciones, Diana, creo que es fundamental enfatizar en algo que nos decías ahora, la organización del tiempo y como tal tener una cierta disciplina. Hablaba también con otro invitado que teníamos nosotros anteriormente y él nos decía precisamente en la importancia que es, digamos, reenfocarnos en ese modo académico. Es decir, el modo de, y lo decías ahora, ciertos horarios para algunas rutinas que sirven para que la mente vuelva a encuadrarse en un chip determinado, eh, en una rutina determinada, ¿no? Total. Y realmente ese es uno de los primeros pasos que debemos ir dando nosotros en ese acompañamiento y en ese proceso de acompañar y de acoplar a estos chicos. Para muchos es muy difícil estructurar rutinas y realmente ahí una de las primeras o de las primeras personas que deben de acompañar son los papás. Partamos de algo. El cerebro de los niños y adolescentes no está terminado. Nuestro cerebro aquí, adelante, donde está nuestra frente, tiene una estructura que se llama lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal es la parte más desarrollada del ser humano, se termina de desarrollar más o menos a los 25 años. ¿Eso qué quiere decir? Que en los niños y en los adolescentes no está tan desarrollada esa parte de nuestro cerebro. Entonces, la capacidad que ellos tienen de planear, de visualizar, de controlar impulsos, de regular mucho su ambiente, pues realmente no la tienen. Por eso es que pueden ser más impulsivos, por eso es que los niños dicen lo primero que piensan sin filtro, por eso es que los adolescentes asumen más riesgos. ¿Por qué? Porque nuestro prefrontal todavía no está lo suficientemente estructurado. Y ahí los papás son los que hacen esa labor del lóbulo prefrontal de los hijos. Ustedes son en este momento el cerebro del cerebro de sus hijos. Si sus hijos fueran como un barco, ustedes son el timón que lidera y que mueve ese barco. Entonces, para ellos va a ser difícil la planificación, especialmente si, por ejemplo, en el hogar no hay planificación. Y ahí es importante que los papás se pregunten eso, ¿cómo están sus habilidades de planificación? ¿Cómo están ustedes en esa organización? Que ya se los voy a proceder pues como a recomendar aquí en los tips que tengo preparados para ustedes. Entonces, la planificación, aterricemos expectativas. Nuestros niños y adolescentes no van a ser los mejores planificando. Hay adolescentes y también hay niños que son muy estructurados, que son muy juiciosos y que hacen sus cosas solitos. Yo he conocido papás que me dicen, yo no le tengo que revisar ninguna tarea, decirle que estudie, pero no todos son así. Entonces allí también es importante tener en cuenta a estas personitas que por su desarrollo todavía no van a tener esa capacidad. Diana, viene una pregunta y es, ya nos comentaste que los papás son ese prefrontal, ese timón que nos puede ayudar a esa planificación con los niños pequeños y con los adolescentes. Pero también antes de entrar con esos tips, yo quisiera que le comentaras a nuestros televidentes y a nuestros oyentes, o Facebook videntes y nuestros oyentes más bien, los educadores también tienen un papel importante en este proceso. Absolutamente. De hecho, esa va a ser también una de las recomendaciones que tendremos al final. Entonces, tenme ahí la parte de los profes, porque Claro que sí. hay algo para ellos ahí que es muy importante. Obviamente, pues este espacio está más enfocado hacia los papás, pero realmente esto debe ser integral. Debemos de conectarnos todos, todos, todos alrededor de nuestros niños y adolescentes. Entonces, vámonos a las recomendaciones. Si vamos a tener a nuestros niños y adolescentes en alternancia, es muy importante aterrizar
esas expectativas. Recordemos eso, empezarles a preparar con anticipación a qué se van a encontrar. Entonces, hijo, hija, vas a volver a tu colegio, siempre de una manera muy positiva, qué rico, vas a ver a tus amigos, vas a poder estar con ellos. Recuerda que el colegio no va a ser igual, el colegio va a tener un poco más de reglas, todo para protegerte a ti y a tus amigos, pero eso es algo muy bueno porque igual van a poder estar juntos, van a poder estar cerca. Ya sabes que vas a encontrar entonces toda la parte de el tapabocas, de las manos, de la distancia, de que no te vas a poder sentar tan cerca de tus amigos. Toda esa preparación es importante que los papás la hagan antes, pero siempre resáltenle lo positivo para que ellos no queden ay no, entonces mejor yo no vuelvo, qué pereza tantas reglas, mejor me quedo aquí. No, al contrario, siempre se los vamos a resaltar. Todas esas condiciones son para cuidarte a ti y a tus amigos, pero lo bueno, lo mejor es que vas a poder estar con ellos, vas a poder compartir con ellos y eso va a ser muy bueno para ti, el poder recuperar a tus amigos. Ahora, los que se quedan en casa, e incluso también lo pueden usar con los que van a estar en alternancia, es construirles un horario. Si son niños muy pequeños, vamos a hacerles un horario con ayuda de imágenes. Los niños necesitan predecir lo que va a pasar en su día. Ellos necesitan saber qué sigue. Entonces, si son muy pequeñitos, ustedes pueden hacerle un calendario de la semana donde entonces allí con imágenes les vayan poniendo, me levanto, me baño, desayuno, el muñequito de ellos estudiando, el muñequito del descanso, del estudio, del almuerzo, y así les vamos a mostrar la rutina. Con los que son más grandes, entonces pedirles que hagamos ese horario y que ellos lo vayan revisando, incluso les pueden colocar que se vea muy agradable el horario, comprarles un marcador bien chévere donde ellos puedan ir chuleando lo que ya hicieron, lo que tienen pendiente. Eso va a facilitar que estos niños puedan empezarse a adherir a esa estructura. Ahora, eso no es suficiente, papás y mamás. Necesitamos niños y adolescentes en espacios adecuados para estudiar. Entonces, no podemos tener a los chicos con tanto ruido, con música, con muchos hermanitos alrededor también estudiando. Entonces es importante que les ayuden a que ellos tengan un lugar de trabajo que sea organizado, que sea limpio, que sea libre de distractores. Hay niños que están estudiando en la mesa del comedor con todos los hermanitos, con la mamá en teletrabajo. Hay niños que están estudiando acostados en la cama. Eso no nos va a facilitar el estudio. Entonces, el segundo tip, la segunda recomendación es prepárale a tu hijo, a tu hija, un espacio en tu casa exclusivo para estudiar. Yo sé que las casas pueden ser pequeñas, que no tenemos tanto espacio, pero tratemos de ser creativos y de facilitarles eso porque eso les va a permitir concentrarse un poco más en sus clases. Ahora bien, tercero, es muy importante entender, papás y mamás, que este año va a ser un poco difícil para ellos. Recuerden que ya no vamos a tener la novedad del año pasado, sino que ya está el segundo año en esta dinámica. Entonces, para ellos va a ser un poquito difícil, puede ser un poquito tedioso, puede que se aburran más, que se cansen de tanto tiempo frente a las pantallas. Entonces, ahí es muy importante mucha comprensión y mucha empatía de ustedes hacia ellos para que pues puedan como sentirse acompañados y ustedes validarles su sentir, les pueden explicar, por ejemplo, yo estoy pasando por lo mismo, mira que yo también estoy trabajando aquí, yo quisiera salir, ver a mis compañeros, ir a mi oficina, ir a mi lugar de trabajo, pero por ahora vamos a estar aquí y vamos a dar lo mejor con lo que tenemos. No tiene que ser perfecto, pero vamos a dar lo mejor. Y ahí va el siguiente tip o siguiente recomendación y es la paciencia, papás. Estamos en un momento de pandemia, nuestros chicos están limitados en muchas cosas que ellos tenían antes y que ahora pues lastimosamente no la tienen, entonces necesitamos acomodar la exigencia. Ya no les podemos exigir lo mismo que les estábamos exigiendo hace 2 años. También conectemos con ellos, conectemos con sus necesidades, validemos esos sentires que ellos tienen, sobre todo los que están más cansados, más abrumados
con esta dinámica y tengámosles mucha paciencia, tratemos de facilitarles un poco el acceso a sus clases, también el acceso a sus descansos y por supuesto el acceso a ustedes para hablar de esos sentimientos y de esas emociones que no van a ser tan agradables pues en este momento de estudio, en esta dinámica. Algo también muy importante que era lo que Ricardo nos mencionaba es lo de los maestros. También se necesita una buena comunicación con los maestros o con los profesores. ¿Qué sucede? No todos los chicos tienen la misma habilidad para aprender de manera virtual, para aprender de una manera estructurada así. Hay muchos que su aprendizaje es brincando en su clase, viendo a su profesor, haciendo cosas en grupo con sus compañeros en vivo. Entonces, es importante que mantengamos esa comunicación con los profesores. Cómo vemos a nuestros niños. Si ustedes ven, por ejemplo, que sus niños o adolescentes no logran interiorizar una materia, no se han podido acoplar con esa materia, llamen al profesor, contacten al profesor, explíquenle lo que está pasando. Incluso una amiga que es maestra me explicaba ayer que por ley los maestros, los profesores deben de adaptar los contenidos a las necesidades de los hijos. Entonces también es importante que ustedes, papás, se acerquen de una manera muy respetuosa y empática. Si ven que sus hijos no despegan con ciertas materias, ayúdenlos y empiecen a tratar de facilitarles esos aprendizajes. Algo muy importante ahí en esas recomendaciones, Ricardo y familia, es buscar diferentes maneras de ayudarles a nuestros niños y adolescentes a repasar los contenidos con otras estrategias a través del arte, a través de la música, a través de creaciones en la casa, para que ellos puedan interiorizar, porque realmente hay muchos que no están interiorizando el aprendizaje, que están en la clase, responden una pregunta, pero realmente se les está olvidando lo que les están enseñando. Entonces también hay que ayudarles un poco a que ellos puedan facilitar y que ellos puedan repasar sobre todo esos contenidos. Papás y mamás supremamente invitados a proponerle nuevas estrategias a los profes a conectarse con esos papás y mamás para que entre todos precisamente pues podamos ayudar mucho más a nuestros niños y adolescentes en este momento que tanto lo necesitan, en una etapa de su vida que tanto necesitan, que no se recupera y que realmente pues nosotros podemos hacer mucho por ellos. Entonces, esas son las recomendaciones que te tendría, Ricardo, para hacerle a nuestros niños y adolescentes menos traumático este regreso. Como puedes ver, la participación activa de los papás es fundamental. Es casi al 100%. Entonces, a los que nos escuchan, les quiero hacer ese llamado, esa invitación. Imagínate que la mente de tu hijo es un jardín y tú eres el jardinero, tú eres la jardinera de esa mentecita que estás sembrando, que estás poniendo allí y que puedes hacer este año. ¿Cuál va a ser el delantal que te vas a poner? Pico, pala, rastrillo, semillas, ¿qué vas a sembrar este año en esa mente de tu hijo para que todos esos aprendizajes que tú quieres que tenga, pues por supuesto los vaya recibiendo? Y obviamente va a ser mucho más fácil si lo hacen de tu mano y si tú también les das ejemplo y si tú también les ayudas siendo ese cerebro de su cerebro, ese timón del barco, si tú les ayudas a estructurar mejor ese entorno en el que ellos están desarrollando y desenvolviendo en este momento. Perfecto. Diana, a propósito de esas estrategias que nos acabas de comentar, me surge una pregunta y es la siguiente. Los papás son importantes, sí, en el proceso de formar ese niño, de esa adaptación, también de construir la adaptación, pero también los padres pueden entorpecer ese proceso de adaptación. En algún momento podrían llegar a obstaculizar esa adaptación favorable. Por supuesto que sí, lastimosamente sí. Y ahí hay un principio, y qué bueno que tocas ese tema. Se ha encontrado en las investigaciones que el efecto de los papás sobre los hijos es mayor que el de los hijos sobre los padres. Entonces, para bien o para mal, los papás van a impactar. Si los papás hacen un muy buen manejo, los van a impactar muy positivamente y vamos a hacer que este tiempo de pandemia, que este tiempo de encierro, de estudio virtual, sea algo muy positivo y beneficioso para ellos. Pero también, como tú lo mencionas, se puede entorpecer. ¿Cómo se puede entorpecer?
Por ejemplo, con la baja empatía, con la poca conexión con ellos a nivel emocional, con una exigencia desbordada, con una exigencia irracional, por decirlo así, unas expectativas poco realistas sobre lo que ellos pueden hacer. Entonces ese papá y esa mamá que exige más de lo que ese niño o niña puede dar, que no logra reconocer hasta dónde son sus límites, hasta dónde son sus capacidades, eso por supuesto va a entorpecer ese proceso. Si tenemos unos papás que no facilitan ese orden y esa estructura porque por el contrario son muy desorganizados o porque ellos mismos tienen una dificultad para organizarse, entonces también allí esos papás nos van a obstaculizar ese proceso. También, por ejemplo, si los papás no logran gestionar, si tienen varios hijos, y no logran gestionar los espacios de cada hijo, que yo sé que es un reto grandísimo y precisamente la invitación con estos espacios es a ir construyendo esas habilidades que ellos necesitan, o por ejemplo si los papás no logran entender la necesidad emocional de ese niño o de esa niña y lo que se esconde detrás, por ejemplo, de no quiero estar en clase, estoy aburrido o ese bajón académico. Si tú quieres hacer alguna corrección en tu hijo, es muy importante que primero conectes con él o con ella para después promover esos cambios. Entonces la invitación, si tú como papá o como mamá no quieres entorpecer el proceso, es conócete también, trabaja en ti, conoce a tu hijo, a tu hija, explora lo que necesita, bájale a la cantaleta. Si ves que está teniendo un comportamiento, por decirlo así, inadecuado, errado, primero acércate a explorar antes de sacar conclusiones, porque eso te va a permitir que tu hijo pueda acercarse a ti de una mejor manera y eso también va a permitir que ese niño o esa niña facilite sus procesos de aprendizaje. Entonces, la invitación es a que empoderemos y que bajo esa analogía de esos papás como jardineros, ustedes siembren, en lugar de pisar esas semillas, en lugar de dañar los frutos, sembrar y cuidar, proteger ese jardín que es la mente de sus hijos. Excelente, excelente, tanto las pautas como esa reflexión que nos haces, Diana, y que nos invita a cultivar en primer lugar ese buen proceso, a adaptarlo y, bueno, adoptarlo y adaptarlo también a las circunstancias actuales. Diana, pues simplemente nos queda es, hombre, un mensaje final para aquellos papás que nos están viendo a través de Facebook y que nos están escuchando a través de EPM Radio, invitándolos precisamente a apersonarse de esta situación de adaptación, de readaptación, y para que ellos le hagan menos traumático, si lo podemos decir así, o menos complejo, ese retorno a sus hijos a las actividades escolares. ¿A qué los invitarías tú? Yo los invitaría, Ricardo, primero que todo, a incrementar sus niveles de empatía, a conectar con sus hijos, a conectar con este mundo en el que ellos están viviendo, con la realidad en la que ellos se encuentran ahorita. Para nosotros, los problemas de ellos son bobadas, pero para ellos es todo un mundo, es su mundo. Entonces, lo primero es eso, entender, conectar con lo que ellos están viviendo, expresarles, hijo, lamento que te estés sintiendo así, cierto que es difícil estar estudiando así, te entiendo, ¿qué puedo hacer para que te sea más fácil lograrlo? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor en esta situación? Entonces, lo primero, papás y mamás, es conectar. Segundo, bajémosle un poquito a las expectativas. Mi amiga me decía ayer, tanto los niños como los profes, como los papás, están tratando de dar lo mejor de lo que tienen. Entonces, creamos en eso, nuestros niños están tratando de dar lo mejor con lo que pueden, con lo que su cerebro les permite, con lo que su ambiente les permite. Sabemos que ustedes, papás, están tratando de dar lo mejor también con lo que tienen y que los profes, por Dios, y un agradecimiento gigante a los profes que nos estén viendo, porque realmente también ellos están corriendo y buscando maneras de poder llevar la educación. Entonces todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, aterricemos expectativas y miremos más allá de un resultado, el corazón de ese niño, el corazón de ese adolescente y el proceso que ellos en este momento están viviendo. Siempre papás y mamás traten de ayudarles a ellos a ver lo bueno de la situación, el aprendizaje de la situación, para que al menos nos quede un fruto. Como
les he dicho tanto en tantas partes, no podemos evitar lo malo que nos sucede, pero sí podemos decidir cómo lo vamos a vivir. Y esta situación, si la vivimos en familia, si la vivimos juntos con nuestros docentes, con nuestros colegios, con el apoyo, por ejemplo, de nosotros los psicólogos, los terapeutas, los profesionales de la salud, pues va a ser mucho más fácil sacar adelante a esta generación que necesita tanto, tanto, pero tanto de nosotros. Ahí está, una reflexión muy interesante. Ya saben ustedes, pues, cuáles son esos tips que nos ha recomendado Diana Huitrago, que ha estado con nosotros no solamente a través de este Facebook Live. Esperamos que haya bastantes comentarios, que haya buena recepción por parte de nuestros Facebook videntes. Y también ustedes, amigos oyentes de EPM Radio, un testimonio muy interesante que nos da esas pautas que podemos poner en práctica para hacer este regreso a las actividades escolares, si es que ya sus hijos o hijas tienen la posibilidad de llevar varios años en el colegio, o ese primer ingreso a el ambiente escolar, si es que tu hijo o hija va a ingresar al jardín, sea mucho más divertido. Así que, Diana, pues en cuanto a EPM Radio, muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos en una próxima oportunidad. Claro que sí, Ricardo, gracias por la invitación. En lo que pueda servirles con todo gusto. Incluso los invito a que me sigan en las redes sociales, @psicóloga Diana Huitrago Ríos. Vamos a estar transmitiendo una serie de programas donde vamos a aprender muchísimo sobre nuestros niños, adolescentes, adultos, parejas, abuelitos. Vamos a estar aprendiendo acerca de las necesidades de cada etapa de la vida, cómo fortalecer cada etapa de la vida, qué es lo que pasa en cada una de esas etapas, qué es lo que cada uno debe de desarrollar en esas etapas de la vida para vivirlas muchísimo mejor. Entonces vamos a tener unos contenidos súper enriquecedores, súper valiosos, muy actualizados, con bases muy científicas que nos van a permitir vivir mejor cada etapa y prevenir muchos errores, prevenir muchos problemas a futuro. Así que súper invitados. Psicóloga Diana Huitrago Ríos en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube que ahí está todavía en proceso. Y la idea, Ricardo, con esto es hacer una misión. O sea, este conocimiento, esta información, mi anhelo es que llegue a muchas familias, porque el potencial que tenemos de vivir nuestra vida de una mejor manera es inmenso, pero no lo conocemos, no sabemos cómo generarlo, no sabemos cómo crearlo, y precisamente este espacio está diseñado para eso. De hecho, súper invitados a los que nos están viendo el próximo martes a las 7 de la noche, donde vamos a tener una transmisión muy, pero muy especial, donde vamos a estar hablando del afrontamiento de esta crisis de la pandemia. No nos vamos a enfocar netamente en la pandemia, pero vamos a hablar de esas estrategias y herramientas para hacernos más fuertes en estos momentos de crisis. Ahí voy a tener un invitado bien especial que nos va a mover y a remover las fibras. Así que el martes a las 7 de la noche, súper invitados también a través de Facebook para ese espacio y esa transmisión pues que vamos a tener y vamos a poder crecer de una manera bien especial. Gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Muchísimas gracias a EPM Radio y a todos los papás que nos escuchan. También los que deseen consultar conmigo pueden hacerlo, pueden comunicarse al número 300 771-9216 o también pueden escribirme al correo psicólogadianahuitragoríos@gmail.com. También allí me pueden contactar. Un saludo para los que nos pudieron acompañar por aquí a través de Facebook y un saludo a los que nos van a ver en diferido en diferentes momentos del día y del resto de la semana. Compartan esta transmisión que seguramente le revelará y le ayudará a muchas personas. Así que un abrazo para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos entonces el martes en una próxima transmisión. Ricardo, gracias por habernos acompañado también. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos y los espero en una próxima oportunidad. Claro que sí. Adiós, que estén muy bien.